ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Cada día nos bombardean con noticias urgentes, impactantes y a veces completamente innecesarias. No desesperes. Aquí tienes una pausa necesaria. Leo Honores te cuenta lo importante, sin titulares catastróficos, sin estresarte. Relájate, ponte cómodo o cómoda y escucha lo que realmente vale la pena. O las risas. Oye, buenos días. Hola, ¿cómo arranca la semana? Los últimos días de marzo. Y puede ser que para los deudores del CAE no sean buenos días, porque se decidió que llegó la hora de cobrarles a quienes sí pueden pagar el crédito con aval del Estado. Algo que suena lógico, pero aquí, en la copia feliz del Edén, siempre se requiere mucho anuncio para este tipo de cosas. Acá se paga. Desde la próxima semana, cerca de 1.800 deudores con ingresos sobre los 5 millones de pesos mensuales comenzarán a ser notificados. Págame todo lo que me debes, págame. Este grupo mantiene deudas promedio cercanas a los 11 millones de pesos, acumulando unos 20 millones de dólares que no han regresado al Estado. La estrategia contempla descuentos desde cuentas bancarias e incluso embargos, porque si no funciona un recordatorio amable, tú sabes, siempre queda un método judicial. Pero el debate no es solo técnico, también es político. Se intenta separar a quienes no pueden pagar de quienes sí pueden, pero no lo hacen. ¿Está bien o está mal? Una distinción que aquí suele ser más que incómoda. En esta línea, el diputado socialista Raúl Leiva planteó que el problema de fondo es el sistema. Hay un tema de fondo que es complejo, hay que avanzar en la condonación de CAE, las condiciones que se tuvieron al momento de otorgar este tipo de financiamiento eran muy distintas a las actuales. Ese es el problema del avance en las políticas sociales, porque a la luz de ahora uno diría, oye, yo sigo endeudado con tantos recursos y hoy día estudian gratis. Pero es inconcebible y me parece un punto importante que aquellas personas que perciben más de 5 millones de pesos puedan solventar el CAE porque esa es su obligación. Como si faltara contexto, hay que decir que 8 parlamentarios también figuran como morosos. ¡No creo! Algunos con deudas que superan los 30 millones de pesos. Ojo con eso. En este escenario, el diputado republicano, Stefan Schubert, enfatizó que el pago de estas deudas es una obligación, independiente del cargo o situación de cada persona. Bueno, si ellos tienen, al igual que cualquier otro chileno, y tienen deudas millonarias que no han pagado el CAE, tienen que pagarlos, sean o no parlamentarios, sean o no republicanos, todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras deudas. Lo importante es que la señal equivocada que dio el gobierno anterior respecto a que esa deuda no se pagaba y no se cobraba, hoy día está siendo enmendada y hoy día todos los chilenos que son deudores del CAE tienen que ver la forma de regularizar su situación. En una segunda etapa, el plan contempla a deudores con ingresos entre 1,5 millones y 5 millones de pesos, a quienes se les ofrecerán facilidades de pago. Mientras tanto, el resto de los morosos quedará pendiente de este proceso gradual. Mientras eso ocurre, podemos hacer el despeje y ver cuántos de estos morosos están en la condición que describía el presidente durante los últimos días. Esas pobres familias que no tenían más remedio que decirle a sus hijos que no podían irse a estudiar al extranjero. ¿Será que pueden pagar el CAE? Te pago 200, 100 lucas, lo que tú queráis te pago. Esto también ha generado polémica, la decisión de suspender la expropiación de parte de Colonia Dignidad, no por falta de historia o antecedentes, sino que por falta de recursos. Una explicación que, dependiendo del sector, suena a realismo fiscal o a una señal política preocupante. Sospechosa la cosa. La medida se da en medio de un recorte del 3% del presupuesto ordenado por Hacienda, lo que obligó a pausar varios proyectos emblemáticos. Entre ellas, no solo Colonia Dignidad, sino que también obras como la ciclovía de la Alameda u otras expropiaciones en regiones. Acá el argumento es falta de recursos, incluso de facultades. Se comieron toda la plata, parece. Tal como dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Nosotros no podemos expropiar un pueblo completo para hacer un museo, no tenemos atribuciones para hacerlo. Además, el gobierno nos dejó plata. Esas personas que le pregunten a las autoridades anteriores por qué se comprometieron a hacer algo que no tienen atribuciones para hacer y no tienen recursos. Y en el caso de los derechos humanos, nosotros estamos velando por los derechos humanos de los niños que viven hoy día en barrios con fecas
en los niños que viven hoy día con departamentos y adultos mayores totalmente humedecidos con hongos, con moho, y que necesitan obras de habilitación. Esos son los derechos humanos también. Desde la oposición, en cambio, esta decisión encendió alertas, acusa un trasfondo ideológico. En este contexto, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que, aunque se pueda suspender la medida, no se puede retroceder en materia de derechos humanos. Si queremos que en nuestro país la convivencia pacífica sea el piso para relacionarnos entre todos nosotros, tenemos que reconocer lo que ocurrió durante la dictadura y reconocer que en lugares tan horrendos como lo fue la ex colonia Dignidad se cometieron los peores crímenes de la historia de nuestro país. Uno puede entender que hayan circunstancias presupuestarias y que esto se suspenda, que se retrase un tiempo. Lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado como es la garantía de los derechos humanos. ¿Qué más ha pasado? El Instituto Nacional de Estadísticas informó de la desocupación, que llegó a 8,3% en el trimestre de diciembre del 2025, febrero 2026. Una baja que apenas se remite a un 0,1 punto porcentual en un año que alcanza justo para decir que algo se movió, aunque no mucho. Este dato refleja exclusivamente la administración pasada del presidente Boric. Merluzo, mamarracho. Muestra que la fuerza de trabajo creció 1%, mientras que los desocupados subieron 3 décimas, impulsados por quienes buscan empleo por primera vez, porque claro, alguien tiene que intentarlo. En mujeres, la tasa bajó a 9%, con más ocupadas ingresando al mercado. Una mejora que se celebra, pero con cautela, de todas maneras. En hombres, subió levemente a 7,8%, manteniendo el equilibrio estadístico que, hay que decir, nadie pidió. Y como telón de fondo, esto es preocupante, la informalidad sigue firme en 26,5%. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En el marco del Día del Joven Combatiente, una mujer de 26 años está grave luego de recibir un disparo en San Bernardo. La víctima fue herida cuando regresaba de un concierto junto a unos amigos. Fue trasladada hasta un recinto asistencial en estado grave, pero fuera de riesgo vital. Además, en horas de la noche fue saqueado el Departamento de Salud Municipal de Huechuraba. Y este martes será formalizado el joven imputado por el ataque en un colegio de Calama al cierre de la semana pasada. Acuérdate, enfrentará cargos por homicidio consumado y también 4 frustrados. Una segunda inspectora del colegio en donde se registró este incidente y un estudiante permanecen en riesgo vital. Además, a este caso se suma lo que ocurrió en Curicó, donde un alumno de 14 años fue detenido luego de intentar ingresar armado a su colegio. Esto generó mucha preocupación y un operativo policial durante la mañana en el Colegio Polivalente Japón. Y una buena noticia, este es para tu bolsillo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó postergar hasta julio el alza de las cuentas de la luz. Todo esto, por supuesto, en medio de un complejo escenario económico. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Hasta aquí el capítulo de hoy. Pero no te preocupes, el mundo seguirá girando con noticias y memes, para bien o para mal. Si quieres estar informado sin estresarte y reírte para no llorar, este es tu podcast. Una pausa necesaria. Disponible en adn.cl, Spotify y plataformas digitales.